Y el tema de hoy es rehabilitación visual. Para ello estamos con la licenciada Alejandra García, técnica óptica y especialista en lentes de contactos en el Instituto de la Visión, licenciada en rehabilitación visual. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Alejandra. Y esto de rehabilitación visual, tenemos muy incorporado rehabilitación de cuando te operás, física, de la rodilla. ¿Cómo es esto de la rehabilitación de los ojos? Bueno, la rehabilitación visual es algo relativamente nuevo en nuestro país, no así en el resto del mundo, especialmente en Europa, en España, donde se le da mucha importancia. Es un espacio creado para pacientes con baja visión. Los pacientes con baja visión son pacientes que tienen una condición especial, que no son ni videntes ni no videntes, sino que tienen una condición especial donde tienen disminuida su capacidad visual, su capacidad ya sea en la agudeza visual, en los colores, en el contraste, en el campo visual, y son pacientes que necesitan una contención especial. Nosotros en el Instituto de la Visión tenemos un espacio donde hacemos rehabilitación, es decir, el paciente llega con una derivación médica, generalmente de algún médico que trabaja dentro del instituto, con su historia clínica, con su patología, en el cual hacemos primero una entrevista, donde el paciente nos cuenta... ¿Llegan solos o llegan con familia? ¿La familia es la que lo motiva? Muchos llegan solos, muchos llegan motivados porque la familia los lleva, ¿sí? ¿Pero ellos mismos se dan cuenta o es algo que lo percibe más que nada su entorno? No, ellos se dan cuenta enseguida que no ven como veían antes, que no pueden realizar las mismas actividades, que cuando quieren leer no pueden, que cuando van caminando por la calle se sienten inseguros, que no distinguen bien los colores de los semáforos, de los autos, ¿sí? Entonces ellos llegan, hacemos una entrevista inicial donde hablamos sobre su patología. Generalmente a ellos lo que les gusta contar es cómo era su vida antes y cómo es su vida ahora, ¿sí? Eso los tiene bastante traumatizados, porque yo antes podía hacer tal cosa y ahora no puedo, yo antes podía contestarle un mail a mi nieto que vive en España y ahora no puedo. Entonces todas esas cosas son las inquietudes que traen, que preguntan, ¿y lo podré volver a hacer? ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Entonces, bueno, una vez que uno ya tiene un panorama del paciente, de su patología, de qué es lo que quiere, empezamos a pensar objetivos, pero objetivos pequeños, objetivos realizables, objetivos que sabemos, tanto él como yo, que lo vamos a hacer a corto tiempo. Porque un plan de acción sería... Claro, porque si no el paciente lo trauma, venir un montón de sesiones y ver que no avanza nada. Entonces, bueno, planteamos pequeños objetivos. La primera sesión generalmente es evaluar al paciente funcionalmente, evaluar cuánto ve de lejos, cuánto ve de cerca, cómo distingue los colores, cuál es su campo visual, para saber con cuánto contamos para poder trabajar. Si trae ayudas ópticas, porque muchos pacientes compran ayudas ópticas porque se lo recomiendan, porque lo vieron en la televisión, porque lo escucharon en la radio, pero tienen la ayuda óptica y no saben cómo utilizarla. Entonces le enseñamos cómo utilizar esa ayuda óptica, de qué manera, porque no son lo mismo un anteojo para una presbicie que un anteojo para baja visión. Tiene otra forma de utilización. Entonces, bueno, se le enseña al paciente y a partir de ahí empezamos a trabajar según lo que el paciente quiera. La mayoría de los pacientes lo que más les interesa es volver a leer. Es volver a leer porque es lo que los conecta con la vida, es decir, poder ver la foto de los nietos. Sí, hoy hemos vuelto a los mensajes de WhatsApp, de texto, de mails. Es decir, todo eso es lo que más los pacientes quieren. Entonces se empieza a trabajar como los chicos en el colegio, se empieza a trabajar con letras sueltas, después se empieza a trabajar con palabras, después con oraciones, hasta llegar al texto. Y el paciente empieza a leer con el tamaño de letra que le permite su resto visual. Empezamos con letras grandes, siempre son impresiones, nosotros hacemos impresiones de textos que al paciente le interese. Le preguntamos si le interesa de política, de fútbol, de economía, para no hacerle leer un cuento infantil, sino cosas que le interesen al paciente, que se sienta atraído por esa lectura. Es muy personalizado el tratamiento. Y así el paciente va logrando. Una vez que el paciente se da cuenta que situando la lectura o de una manera o de la otra, con distintas iluminaciones, puede empezar a leer, es un salto muy importante, porque el paciente empieza a tomar confianza en sí mismo.
Cuando la persona se da cuenta que puede leer de otra manera, posicionando la cabeza de alguna manera indicada, es como que el tratamiento empieza a hacer efecto, porque ellos asumen su condición especial y ellos asumen que pueden volver a hacer las cosas. Desde tu lugar es un rol muy de docencia, porque además de tus conocimientos y bueno, relacionado a la vista y al mundo de la vista, hay mucho de psicología, de contención, de sentir que uno está haciendo algo. Y del paciente y de la familia, porque a veces hay que explicarle a la familia que el paciente no es que se hace el que no ve, realmente no ve, porque si vos ves un paciente de baja visión por la calle no lo vas a ver ni con bastón, ni con anteojos especiales, lo vas a ver como una persona normal, pero realmente esa persona no ve de esa manera, entonces capaz que se tropieza o se lleva por delante algo y la gente se queda, uy, mira esta persona, sí, sí. Y es realmente que no ve, entonces a veces hay que explicarle a los hijos, a las parejas, que realmente lo tienen que ayudar, porque en la casa también tienen que modificar muchas cosas. Se le hace mucho hincapié al paciente que las cosas diarias, por ejemplo, tiene que cambiar los platos, tiene que tener contraste en las casas, no puede tener todo pintado del mismo color, tiene que tener contraste en lo que es una puerta y lo que es una pared, para que el paciente... Para ejercitar. Sí, y para que el paciente se dé cuenta, bueno, acá termina la pared y empieza la puerta, acá empieza el plato y acá es el mantel, este es el vaso. Todo eso lo aprenden en ese espacio. Sí, le enseñamos a que cambien los hábitos, a las mujeres con el tema de la ropa, qué colores son más fáciles para distinguir, o cuando quieren tejer los contrastes, en el tema de las agujas con la lana, es decir, todo lo que el paciente necesita. Sí, además, como decíamos en muchos programas, que ya hoy las personas de 60, 70, 80, 90 quieren tener calidad de vida. Sí, les importa muchísimo. Ya no se quedan, no están más los abuelitos que están en la casa esperando con la radio y tomando el mate cocido. Y les interesa mucho el poder leer, el poder estar comunicados. Hay muchos que se abren a las nuevas tecnologías y uno les puede mostrar un iPad o mostrarle una tablet y hacerles leer desde ahí y están abiertos a eso. Otros pacientes no. Bien. Pero bueno, la gran mayoría conseguimos muy buenos resultados. Gracias por la información. Gracias a por ustedes. toda la información que nos trajiste. Vamos a seguir conversando. Bueno.